Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 15 de noviembre de 2018. Calendario económico hoy con varios anuncios, comenzando obviamente con el día de, bueno, esta madrugada, el indicador de actividad económica de Perú, el cual creció 2.1% en septiembre frente a una expectativa del 3%. Perú, en cierta medida, con esta cifra está decepcionando un poco a los analistas, teniendo en cuenta que esperaban algo de resurgimiento de la actividad económica, luego un bache presentado durante los últimos 2 meses. Ahora pues acumulamos un trimestre completo un poco más débil de lo que se estaba pensando. Con respecto al Reino Unido, salió la cifra de ventas minoristas, la cual se contrajo durante el mes de octubre, segunda contracción consecutiva. El mercado esperaba algo de avance. Sin embargo, tal vez lo más relevante hoy del Reino Unido tiene que ver con los sucesos de carácter político alrededor del Brexit. Y en Europa, balanza comercial, el superávit un poco por debajo lo esperaba en el mes de septiembre. Esto también viene muy de la mano de lo que veíamos el día de ayer de un debilitamiento, una desaceleración económica, no solo de Alemania, sino de la zona euro como un todo. Hablarán hoy varios miembros del Banco Central Europeo, entre los que están nuevamente el economista en jefe de la entidad, el vicepresidente del Banco Central Europeo de Guindos y otro miembro más. Con respecto a Estados Unidos, esta mañana se van a conocer ya cifras de el sector manufacturero en el distrito de Nueva York, superando las expectativas, pero al mismo tiempo hay un indicador de la Reserva de Filadelfia que estuvo por debajo. El resto de indicadores muestran fortaleza económica, entre los que están los precios de bienes importados que se esperaban moderaran sus avances. El mercado pensaba que solo iba a ser 0.1% debido al fortalecimiento de los últimos meses del dólar. Sin embargo, esto no ocurrió, aumentaron 0.5%, por eso la inflación de productos importados alcanza el 3,5% y en vez de descender aumentó nuevamente. También otro indicador interesante en los Estados Unidos fueron las ventas minoristas correspondientes al mes de octubre, luego una desaceleración en septiembre. En octubre retomaron la fuerza, el mercado estaba esperando esto con un crecimiento del 0.5% mensual. Un dato observado fue aún mejor con 0.8%. Así que en general, solo un dato un poco negativo desde el punto de vista de dinámica económica para Estados Unidos el día de hoy, que tiene que ver básicamente con ese indicador de Filadelfia, pero los otros tres indicadores que consideramos un poco más relevantes, el de manufactura de Nueva York, el de ventas minoristas y los precios de productos importados mostraron incrementos adicionales, así que continuamos pensando que la Fed reafirma su postura de incrementos adicionales. Hay unos comentarios ahí que tenemos en la sección de renta fija sobre lo que mencionó el día de ayer el presidente de la Reserva Federal. A mitad de mañana tendremos la publicación del dato de crecimiento del tercer trimestre en Colombia. Hace algún par de semanas estábamos más optimistas, pero como mencionábamos en anteriores comités, hemos moderado ese optimismo a niveles del 2.6%. El día de ayer se dieron a conocer cifras en Colombia sobre la industria del comercio que estaremos compartiendo con ustedes en la sección de Colombia. Hoy se reunirá el Banco Central de México, decisión que conoceremos hacia las 2 de la tarde, donde el mercado espera en su gran mayoría un incremento de tasa de interés o un nuevo incremento de tasa de interés de 25 puntos básicos. Como ustedes pueden ver acá, más de 20 de los 27 encuestados en Bloomberg consideran que el banco va a hacer ese nuevo ajuste, teniendo en cuenta que el peso mexicano se ha visto fuertemente debilitado durante el último mes, 7% ha perdido en términos de valor, y esto pues básicamente muy de la mano ya de la inminencia en el cambio de gobierno hacia AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y esos anuncios que se han venido realizando durante el último par o 3 semanas, donde pues primero se quiere dejar de lado la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y por otro lado la semana pasada se hablaba sobre un proyecto de ley para limitar las comisiones que cobran las entidades bancarias, así que México está en cierta medida en el ojo del huracán en las últimas semanas, generando desconfianza entre la comunidad inversionista. Ayer veíamos reportes donde algunos hablaban de desviar sus intereses más hacia Brasil, entendiendo que los primeros anuncios del presidente electo Jair Bolsonaro son más acordes con las expectativas de los inversionistas y generan un poco más de tranquilidad. El día de hoy también cerraremos con la publicación de inflación en Argentina, Argentina que presentará pues una difícil coyuntura durante este cierre de año, comienzo del próximo, así como en el tema de crecimiento
como en la inflación. Tenemos una expectativa de inflación mensual del 5.5%, con lo que la inflación 12 meses probablemente alcance niveles del 45%, 44% calcula el mercado al cierre de este año. Por lo tanto, acá digamos que lo que vemos es digamos unas dificultades importantes en varios países de América Latina que en cierta medida ha venido alejando a los inversionistas institucionales. En Estados Unidos también tenemos varias declaraciones de miembros de la Reserva Federal, son básicamente 4 entre presidentes de diferentes distritos y miembros de la Junta de Gobernadores. Como mencionamos, tal vez lo más relevante en las últimas 24 horas tiene que ver lo que ha venido ocurriendo con las negociaciones del Brexit. El día de ayer mencionábamos que se había alcanzado ya un principio de acuerdo entre el gobierno británico, por lo menos la primera ministra Theresa May y sus contrapartes de la Unión Europea, que el siguiente paso era que ella compartiera este documento, este principio de acuerdo con los miembros de su gabinete y luego el día de hoy lo estábamos viendo presentara el documento ante el Parlamento, situación que consideramos que iba a ser el escollo principal. Pues bien, entre el día de ayer y hoy, varios miembros del gabinete de la primera ministra han renunciado y en la presentación del Parlamento estaba recibiendo una gran oposición a ese principio de acuerdo. Los miembros más recalcitrantes del Partido Conservador que defienden el Brexit consideran que deben hacer una salida más agresiva, un divorcio definitivo frente a la Unión Europea luego de 40 años de este tipo de asociación. Lo que quiere la primera ministra es hacer algo un poco más suave con algunos beneficios de acceso al mercado europeo, obviamente dando en contraprestación a otras cosas y manteniendo algún tipo de privilegio para el sector financiero. Sin embargo, el sector financiero, de acuerdo a lo que hemos logrado entender, no tendría un acceso privilegiado a la Unión Europea, tendría el mismo trato que tienen las compañías financieras estadounidenses y japonesas. Esto ha levantado grandes críticas, a lo cual ha respondido Theresa May con una frase muy disidente: o es este acuerdo o ningún acuerdo o no Brexit, es decir, que no hay tiempo para renegociar nuevamente con los europeos. Y acá pues el tema de la política británica puede ejercer algo de presiones bajistas. A pesar de esto, el mercado accionario británico no se está desplomando el día de hoy. En apariencia lo que estamos viendo está estancado. Eso sí, la aversión al riesgo aumentó y lo podemos ver en la caída del valor de la libra esterlina, 1.5% aproximadamente de pérdida de valor. Y por otro lado tenemos el refugio de los inversionistas británicos en los bonos del gobierno, con un avance de sus tasas de descuento a la baja de 9 puntos básicos. El Fondo Monetario Internacional ha vuelto como a insistir en que si el Reino Unido no tiene un acuerdo de Brexit para el último día, el 29 de marzo de 2018 más exactamente, de 2019 más exactamente, la economía británica podría tener un impacto negativo, es decir, su PIB de aquí a 4 años sería un 6% inferior, así hubieran mantenido la relación actual. Ahora, si llegaran a alcanzar algún tipo de acuerdo con acceso al mercado europeo, esa afectación se podría reducir en un 50%, pero de todas maneras lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que ya tendrá efectos negativos sobre la economía británica, independiente de cuál de los caminos llegue a adoptar en este divorcio. Por eso es llamativo las 3 opciones que daba Theresa May. Lo repetimos: o es este acuerdo o es ningún acuerdo, o el tercero es reversemos todo y no tengamos Brexit, algo que pues de acuerdo a los sondeos en el Reino Unido no ha cambiado sustancialmente. La población sigue muy dividida y probablemente vuelva a ganar el tema del Brexit en caso de convocatoria a un nuevo referendo. Por eso es que el gobierno no lo ha visto como una nueva alternativa o como un plan B. Con respecto a América Latina, el día de ayer Mauricio Macri tuvo una victoria en el Parlamento con la aprobación de un presupuesto muy austero. Sin embargo, esa victoria a corto plazo puede pasarle factura para el año 2019, teniendo en cuenta su intención de reelección. Y en los mercados accionarios, además de este tema del Brexit, que genera algo de, como ustedes pueden ver, de dudas en los mercados accionarios europeos, se dio a conocer que los chinos y los estadounidenses estaban formalizando un poco más esas conversaciones comerciales y se ha logrado conocer que ya
China está ofreciendo algún tipo de concesión a los Estados Unidos. Por supuesto, están muy alejadas de lo que quiere el presidente Trump, pero consideramos nosotros que es un primer buen paso en este largo proceso de negociación que sin dudas puede tener nuevamente retrocesos o congelamientos, pero que digamos que estamos viendo ya se están dando como los primeros movimientos en la línea que desea el mercado. Y el día de ayer hablábamos que se iban a publicar, o que el día de ayer era la fecha límite para publicación de los formatos 13F, donde los grandes inversionistas anunciaban cómo finalizaron sus tenencias de acciones al cierre del mes de septiembre. Entre lo más destacado que se ha visto en la prensa son una reducción en las tenencias de Facebook por parte de varios importantes fondos institucionales. El sector bancario se vio beneficiado principalmente con algunas apuestas que hizo Berkshire Hathaway. También Berkshire Hathaway, después de 2 décadas, decidió finalizar cualquier tipo de participación en Walmart, que el día de hoy publicaba resultados que superaban las expectativas de los analistas. General Electric es otra compañía que se vio beneficiada en este reporte, o por lo menos desde el punto de vista de conocer que inversionistas institucionales habían aumentado sus participaciones, donde se destacan Bridgewater, fundada por Ray Dalio, Trian y Viking Global. En términos generales, el día de hoy es una jornada un poco mixta en los mercados accionarios, en cierta medida impactada favorablemente por estos avances entre China y Estados Unidos en índole comercial, pero afectado obviamente por lo que viene ocurriendo en el Reino Unido. Buenos días. En cuanto al mercado accionario en Estados Unidos, podemos ver que continúa una tendencia levemente bajista en los índices accionarios norteamericanos, afectado ya, como mencionó Daniel anteriormente, por el entorno internacional, junto a una desvalorización de las acciones tecnológicas. Bueno, puntualmente tenemos el caso de Apple y Facebook, y a las posibles investigaciones que estarían adelantando los demócratas en contra del presidente Donald Trump, lo que sigue generando presiones, incertidumbres para los inversionistas en Estados Unidos. Por otra parte, importante destacar desde el punto de vista técnico, el índice se mantiene alejado del nivel de entrada, continúa esa tendencia bajista. Importante destacar que el índice Russell 2000 se puede observar que está confirmando un cruce de la muerte, donde la media móvil de 200 días supera la a la de 50 días, lo que podría dar señales que continúa el débil comportamiento de los índices accionarios norteamericanos en general. Para el día de hoy podemos ver futuros en terreno positivo, podemos ver podríamos ver futuros en terreno positivo. Ahora están levemente mixtos en medio ya sabemos, las tensiones en el Reino Unido, y luego de datos manufactureros en Estados Unidos, lo cual dan señales que continúa la expansión norteamericana, como lo mencionó Daniel anteriormente. Para la jornada de hoy tendremos resultados de Walmart. En cuanto al mercado dólar, el dólar gana terreno contra las principales monedas latinas, excepto el peso chileno, liderado principalmente por un repunte de los precios del cobre, y pierde terreno contra las principales divisas desarrolladas, excepto la libra británica, en la cual retrocede un 1.6%, como lo mencionaba anteriormente, luego que diferentes secretarios de Estado del Brexit y otros ministros británicos renunciaran al posible acuerdo y le dieran la espalda a Theresa May. Por otra parte, destacar un avance del presupuesto argentino, el cual aumentaría los impuestos y podría generar un mayor equilibrio fiscal en el país gaucho. Lo dejo con mercado petrolero con Daniel. Bueno, el día de ayer veíamos ya algo de estabilidad del mercado petrolero luego de los anuncios de que la OPEP decidirá un recorte de 1.4 millones de barriles en su próxima reunión, la del 6 de diciembre.
Em, También veíamos con algo de optimismo em, algunas declaraciones de miembros de la OPEP donde se mostraban un poco más activos en lo que ha venido ocurriendo en el mercado y la idea de reducir cualquier riesgo de sobreabastecimiento. Sin embargo, pues quedaba pendiente el día de ayer algunos indicadores que fueron dados a conocer. Más adelante Raúl nos hablará del tema de los inventarios API que generan un poco de freno a estas expectativas favorables de repunte. Desde el lado geopolítico es llamativo lo que ha venido ocurriendo en Arabia Saudita. En algunos de los comités mencionábamos que no entendíamos muy bien la posición turca, que es lo que estaba buscando detrás de todo este, digamos, escándalo que había armado con respecto al asesinato del periodista crítico de la corona saudí. Y lo que estamos viendo en este momento, en algunos de los anteriores comités, mencionábamos que al parecer Turquía no estaba buscando la salida del príncipe heredero como siguiente en la línea de sucesión, sino quería algo más. Arabia Saudita ha dado un paso adicional, afirmando que sus fiscales ya tenían procesados a cerca de 11 personas involucradas en este asesinato y que iba a pedir la pena de muerte para 5 de ellas y al mismo tiempo estaba intentando de alguna manera proteger al príncipe heredero, afirmando que su mano derecha, que en apariencia estuvo relacionado con este caso, este asesinato, no tiene la autorización para salir del país. En cierta medida esta eventualidad lo que hace es que no sea posible que las autoridades de otros países lo puedan digamos, investigar de manera abierta. Así que lo que estamos percibiendo nosotros en cierta medida es la estrategia de Arabia Saudita de mostrar que algo ha estado haciendo y protege en cierta medida a su príncipe heredero de cualquier tipo de repercusión adicional. Además, así como lo decía Daniel anteriormente, se conocieron inventarios API, los cuales se continúan expandiendo fuertemente, un aumento de alrededor de 8.8 millones de barriles, superior al dato anterior de 7.8 millones de barriles. A pesar de los recortes que prevé la OPEP, no se ve un fuerte repunte del precio del petróleo, lo mencioné Daniel anteriormente. La producción de Estados Unidos sigue por los cielos, sigue aumentando y acumulando inventarios, lo cual sigue presionando los precios del crudo a la baja junto a una menor demanda como lo previó la IEA y la OPEP para el próximo año. Cabe monitorear la expansión de estos inventarios por medio del dato de inventarios de la AIE en la jornada de hoy, donde se espera una expansión de 3.2 millones de barriles. Desde el punto de vista técnico, se puede observar una confirmación de la tendencia a la baja, es decir, hay mayores presiones bajistas que alcistas en los precios del petróleo, donde consideramos relevante el nivel de los $56. Si se hace esa ruptura, podríamos llegar a niveles más o menos de alrededor de $53.5 el barril. Con el mercado de bonos con Daniel. Gracias, Raúl. En el tema del mercado de bonos es llamativo, ustedes observan ese avance fuerte que han tenido los bonos británicos, esa aversión al riesgo ha hecho volcar a los inversionistas de este país a refugiarse en títulos del gobierno. De todas maneras, durante la jornada de hoy también vemos valorizaciones en otros mercados de referencia en el mundo, como los Estados Unidos, a pesar de estos muy buenos datos de actividad económica y de el reforzamiento de expectativa por parte de la Fed de que la economía va robusta. El mercado en apariencia continúa incrementando sus apuestas por un escenario recesivo que se puede dar próximamente, algo que todavía pues nosotros no lo vemos tan evidente. Eso sí, reconocemos la desaceleración de otros países diferentes a los Estados Unidos. Y con respecto a lo que mencionó el día de ayer el presidente de la Reserva Federal, pues reitero lo que mencionábamos nosotros de crecimiento robusto, pero también llamó la atención sobre esos riesgos del próximo año que los enmarcó en 3 factores principalmente. En primero de ellos tiene que ver con una desaceleración de la demanda mundial, ya lo hablamos, Japón, China, Europa se ha venido desacelerando y a eso hay que sumarle los problemas que se han tenido en algunos países emergentes. Por otro lado, también habla del el apaciguamiento o la desaparición del impulso que dio ese impacto fiscal o esa reforma fiscal
de cierre del año 2017, donde se le redujeron los impuestos a las empresas. Pues bien, la Fed dice que este impulso ya también está reduciéndose, está desapareciendo de alguna manera. Y el tercer evento que ellos consideran puede afectar la dinámica económica, sin duda tiene que ver con sus decisiones de política monetaria desde cierre de 2015, donde han hecho 8 incrementos de tasas de interés. Por otro lado, y tratando de quitarle la idea de que al mercado de que solo puede haber decisiones de política monetaria cuando hay conferencia de prensa, pues el presidente de la Reserva Federal manifestaba que de ahora en adelante, por lo menos desde el 2019 en adelante, todas las reuniones de la Fed van a tener conferencia de prensa, por lo tanto, todas las reuniones de la entidad pues podría haber ajustes a la política monetaria. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, esto simplemente refrendó lo que decía el mercado, que sin conferencia no hay ajuste, porque de ahora en adelante siempre va a haber conferencia de prensa y pues sin duda las expectativas para el próximo año van a estar enmarcadas en si serán 3 o más incrementos de tasas de interés o en el caso contrario, si lo que tenemos es un evento recesivo inminente y de alguna manera la Fed tendrá que cambiar su enfoque. Por el momento lo que vemos en declaraciones es que la entidad no ve un riesgo recesivo tan latente y por eso continúan con sus manifestaciones de que continuará incremento su tasa de interés. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerde, vemos muchas dudas acerca de lo que es el tema del Brexit. Incluso en este momento lo que estamos viendo son titulares donde el liderazgo de la primera ministra será puesto en duda nuevamente por parte de su propio partido. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde el día de ayer tuvimos datos de la industria y del comercio. Esas cifras para Colombia mostraron que, por un lado, la industria se desaceleró más de lo que habíamos estado esperando. Luego de un dato cercano a 4% de crecimiento, esperábamos desaceleración a niveles del 3,5%, y el dato fue del 2,9%. Con respecto a las ventas del comercio, creíamos que se iba a acelerar más frente al anterior mes. El crecimiento había sido 5,5%, el mercado esperaba algo de desaceleración a 5,2%, nosotros creíamos que se iba a ir al extremo de un 7% de crecimiento, teniendo en cuenta que las ventas de vehículos comparativas septiembre a septiembre eran de un 10% más este año que frente al año anterior. Sin embargo, ese repunte fue más moderado, solamente 5,9%. El otro dato interesante del día de ayer tuvo que ver con las cifras de comercio, mostrando que la demanda interna se había desacelerado un poco más. Las compras externas fueron de solamente 4 billones, cuando el mercado esperaba 4,15 billones aproximadamente de dólares, frente a un dato anterior de casi 4,6 billones de dólares. Esto de alguna manera refrenda nuestra idea de que esa recuperación económica colombiana está yendo un poco más lenta y explica también por qué hoy teníamos una expectativa de crecimiento del 2,6% cuando hace algunas semanas era casi del 3%. El lado bueno de esa reducción en las compras externas es la reducción del déficit de balanza comercial y de alguna manera de las necesidades de financiamiento externo, pero sin duda pues hay algunas dudas, como hemos establecido aquí, acerca de lo que implicaría la ley de financiamiento en términos de crecimiento de corto plazo. El día de ayer el ministro de Hacienda realizó la presentación y la defensa de esa propuesta del gobierno ante las comisiones económicas de Cámara y Senado de manera conjunta. Sin embargo, nuevamente hemos observado que el 99% de los congresistas no están de acuerdo con apoyar la implementación del IVA a otros productos de la canasta familiar que hasta el momento se han mantenido exentos. Así que las discusiones continuarán siendo muy interesantes. Consideramos que de alguna manera, como mencionábamos en los últimos comités, estaremos pendientes hasta el último día del mes de diciembre para conocer efectivamente cuáles van a ser los ajustes tributarios. Para cerrar, Fitch Ratings el día de ayer ratificó la calificación colombiana BBB con perspectiva estable. Para que lo entiendan, Fitch destaca de manera positiva el manejo prudencial de la economía colombiana desde el punto de vista macroeconómico, y esto hace que la calificación de Colombia tenga un escalón más de lo que debería tener. Si no tuviéramos esa espaldarazo a la manera en cómo el país ha gestionado su economía, la calificación colombiana sería de BBB-, que es el mismo nivel que asignó Standard & Poor's al cierre del año pasado.
Esto es simplemente para recordar que cualquier tipo de cambio político en el país, hacia un viraje parecido al que presentó México, lo que implicaría de manera directa es una reducción de calificación por parte de esta firma. Y lo otro interesante que hay que destacar de Fitch Ratings acerca de Colombia es que obviamente estableció que hay una agenda complicada o hay varios retos para la administración Duque y que debería tener dos focos para su manejo. El foco número uno es sin duda la dinamización de la economía y el foco número dos es el tema del manejo fiscal, reconociendo las rigideces que hay en el tema del gasto en Colombia. Así que continuaremos viendo aquí las revisiones de calificación muy ácidas de aquí en adelante. Esta es la firma que Fitch Ratings es la firma que más habla de manera optimista sobre el país y lo que estamos viendo es que ya está estableciendo cuáles van a ser los riesgos en las próximas revisiones y son riesgos que desde nuestro punto de vista pueden de alguna manera detonar algún tipo de reducción en la calificación en los próximos 18 meses. En el mercado accionario en Colombia podemos ver que el índice Colcaps se volvió a acercar, se situó levemente por encima del nivel de los 1.400 puntos, aunque continúa relativamente débil, se mantiene todavía alejado del nivel de entrada. Reiteramos, consideramos como nivel importante donde podríamos considerar un cambio de tendencia sobre el índice a nivel de los 1.450 puntos. El monto negociado la jornada de ayer fue un monto muy bajo, 50.000 millones, donde 20.000 fueron de Ecopetrol. Esto intentando aprovechar el rebote de los precios del crudo, tomando utilidad de unos cuantos agentes. De igual forma tuvimos una fuerte temporada de resultados en la verdad ayer. Primero en cuanto a Grupo Éxito, damos una lectura negativa de los resultados donde las ventas mostraron una disminución del alrededor del 3.6%. Bueno, en cuanto a Colombia, se puede ver que se sigue viendo golpeado lo que es Surtimax y Super Inter por todos los formatos de descuento. Hablamos de D1, de Justo y Bueno. Se sigue presionando las ventas de Éxito, las cuales se contrajeron alrededor de un 9%, aunque destacar de Colombia que Carulla y Grupo Éxito muestran una leve estabilidad, es decir, no muestran crecimientos en términos anuales, pero tampoco decrecen significativamente. Por el lado de Brasil, destacamos que continúan los buenos resultados por parte de Asaí, de GPA en Brasil. Continúan, las ventas mismos metros se continúan expandiendo en términos anuales, aunque los resultados en Brasil se vieron fuertemente impactados por un tema de pérdida en diferencia en cambio. Es decir, a pesar de que GPA siguió haciendo muy bien la tarea y la operación en Brasil siguió muy bien, no se vio reflejado el resultado de Grupo Éxito debido a la pérdida en diferencia en cambio de alrededor de un 20%. A pesar de eso anterior, los márgenes en Brasil se siguen expandiendo y siguen un buen comportamiento. Por otro lado, en cuanto a Uruguay y Argentina, se vio impactado principalmente por temas macro. Ya sabemos, inflación de alrededor del 9% en Uruguay y inflación y como lo mencionó Daniel anteriormente, del 40% en Argentina. Impactó los resultados en pesos colombianos, junto a una pérdida en diferencia en cambio principalmente del peso argentino, que podemos ver como tal. La operación de Grupo Éxito sigue siendo soportada por Brasil, aunque no se vio soportada de la misma manera en el presente trimestre ya como lo mencioné anteriormente, por la pérdida en diferencia en cambio, lo cual presionó los resultados del grupo. En cuanto a la utilidad neta de la controladora, se mostró una menor pérdida del 69%, principalmente por mayores eficiencias de sus tiendas y una mayor productividad de las tiendas en Brasil y en Argentina. En cuanto a Bianca, podemos ver resultados negativos, donde a pesar de que los ingresos
por pasajero y el número de pasajeros transportados se expandió en términos anuales un 3.3%. El margen EBITDA se contrajo alrededor de 467 puntos, principalmente por un fuerte incremento de los precios del combustible del más del 30%. Aunque la compañía intentó mitigar esto por medio de un incremento de la tarifa promedio del 5.5%, pero aún así siguió impactando los resultados de la compañía. Por otra parte, los yields se mantienen expandiendo, se ubicaron en 9.4 centavos de dólar, creciendo un 6% en términos anuales, y los resultados se vieron levemente sopesados por mejores resultados por parte de LifeMiles, los cuales lograron expandir su membresía alrededor de un 15%. El margen operacional se contrajo 362 puntos básicos por mayores precios de gasto por combustible y por un tema de un aumento de las reclamaciones por pasajero. Ya sabemos, problemas con huracanes, problemas climatológicos, problemas con ciertos aeropuertos y mayores comisiones, principalmente al aeropuerto El Dorado. Bajo este mismo comportamiento, la utilidad neta cayó un 61.1% en términos anuales, impactado también por mayor gasto por intereses debido a un mayor número de aviones bajo contrato de arrendamientos y una mayor pérdida en diferencia en cambio. Debido también a los altos niveles de deuda, la compañía tomó la decisión de aplazar pedidos de diferentes aviones que tenía para el próximo año. En cuanto a GEP, en cuanto a Grupo de Energía Bogotá, consideramos los resultados como neutrales. Podemos ver que los ingresos se vieron impulsados por mayores utilidades por parte de todos los segmentos, principalmente en el tema de distribución y comercialización de gas, dado, digamos, como mejores resultados de calidad. Cabe resaltar de calidad que continúa expandiendo su línea de gaseoductos por Lima y el Callao en Perú, lo cual continúa impulsando los resultados de la compañía. Aumentaron en términos anuales un 16.9%, es decir, Calia sigue haciendo bien la tarea y sigue impulsando muy bien los resultados de Grupo Energía Bogotá. Los márgenes de rentabilidad se mantuvieron estables, el EBITDA aumentó levemente, un 3.6% en términos trimestrales. Por otra parte, destacar que el costo de ventas también se expandió en línea con una mayor línea de energía de gas principalmente, un 20.3%. La utilidad antes de impuestos se expandió un 11.1%, aunque los resultados se vieron afectados principalmente por una mayor carga tributaria, es decir, pasamos de una carga tributaria del 24% en el tercer trimestre del 2018, y mientras que la carga tributaria en el mismo periodo del año anterior fue del 4%, lo cual generó una disminución de la utilidad neta controladora del 11.5% del grupo. En resumen, podemos ver que continúan sólidos los segmentos del grupo, aunque no se vieron del todo reflejados, ya sabemos, principalmente por una mayor carga tributaria. En cuanto a Grupo Sura, consideramos resultados como neutrales, destacar principalmente una caída de las primas retenidas del 11.1% en términos anuales, principalmente por la decisión de la compañía de no participar en el negocio provisional de seguros en Colombia. Aunque fueron sopesados, es decir, no vieron tan impactados los ingresos por mayores ingresos por prestación de servicios de salud y por comisiones, principalmente por mayores afiliados a Sura EPS. También destacar que hubo un mayor ingreso por método de participación del 7.8%, principalmente por mayor utilidad de Grupo Nutresa y Bancolombia. Los ingresos por inversiones se vieron afectados fuertemente por el entorno, la volatilidad del mercado de capitales.
y los gastos disminuyeron un 5.7% en términos anuales debido a una disminución de la siniestralidad retenida, una reducción de comisiones a intermediarios y un mejor ajuste de reserva. También los márgenes se vieron impactados por una mayor pérdida en diferencia en cambio, y aunque la utilidad mostró un leve crecimiento en medio de una disminución de la carga tributaria. Podemos ver resultados relativamente estables en Grupo Sura. Se vio afectado por menores primas retenidas, compensados un poquito por un tema de mayores utilidades por medio de participación de Nutresa y Bancolombia, y por mayores afiliados a EPS Sura. Y la utilidad se vio favorecida por una menor carga tributaria. En cuanto a Grupo Argos, podemos ver resultados de Grupo Argos también neutrales. Destacar principalmente de Grupo Argos que los ingresos se mantuvieron estables, disminuyeron solo un 0.7% en medio de menor utilidad por parte de Pactia en cuanto a una menor valorización del sector inmobiliario en Colombia. Por otra parte, Celsia sigue aportando de forma favorable resultados, principalmente por un mayor crecimiento de la demanda de energía local, y Semargos mostró una estabilidad en cuanto a volúmenes. También se puede sacar unos buenos resultados por parte de Opain por mayores concesiones viales y también en temas aeroportuarios. Se puede observar que la utilidad neta se expandió un 37.1% y la utilidad controladora un 41.9%. Y finalmente, en cuanto al Grupo Aval, podemos ver resultados levemente positivos, donde la cartera bruta sigue incrementándose, creció un 4.1%, principalmente por una mejor dinámica de la cartera de consumo y de vivienda, es decir, la corporativa, la empresarial es la que sigue todavía golpeada. También se puede observar mayores utilidades por la parte de ingresos de distribución de gas, es decir, mayor utilidad por método de participación por parte de Corfi Colombiana. Promiga sigue viendo la tarea y sigue impulsando resultados de Grupo Aval. También se puede destacar que el gasto de producción sigue aumentó un 22.7% en términos trimestrales y un 8.5% en términos anuales. Y aunque la utilidad neta fue sorpresiva, o sea, se vio una utilidad neta sorpresiva, principalmente, como lo mencioné anteriormente, por un mayor método de participación por parte de Corfi Colombiana. Desde el punto de vista técnico, podemos ver que la acción se sitúa justamente sobre el nivel de entrada. Puede que los resultados no se vean reflejados de la misma forma desde un punto de vista positivo, es decir, que la acción no suba mucho, principalmente, ya sabemos, por el ruido reciente por el tema de Pisano y los ruidos por parte de Odebrecht que podían afectar al grupo. Les dejo el mercado dólar con Daniel. Bueno, para finalizar, seguimos con una tendencia alcista en el tema del dólar. Hemos establecido que esta zona del 3.200 al 3.230 sería como una zona objetivo que tendría el mercado de corto plazo. Ya hemos visto que varios analistas nuevamente insisten en que las monedas de mercados emergentes están en un nivel muy bajo. Esto se menciona técnicamente como subvaluadas en términos generales. El día de ayer nuevamente se negociaron
más de 1.000 millones de dólares en el mercado colombiano, 1.425 millones de dólares. Y a la baja creemos que el nivel de soporte se ha venido incrementando lentamente, ya estamos hacia los 3.175 como posible nivel. Hace 2 jornadas estábamos 5 pesos por debajo, para tenerlo como nivel de soporte. Mientras los mercados continúen teniendo dudas acerca de la dinámica del petróleo y estas ideas de un Brexit agresivo, eso pues mantendrá al alza el valor del dólar, o entiéndase las monedas de mercados emergentes a la baja. Y el mercado de deuda pública en Colombia no ha hecho mucho durante esta semana, se mantienen las tasas de negociación por debajo del 6.50. A la baja tenemos niveles cercanos al 6.44 y 6.40 como posibles niveles de soporte para estar evaluando. Al alza insistimos en ese 6.50. Como mencionamos, el ministro de Hacienda defendió nuevamente la proposición de incrementar, o más bien de implementar, el IVA a productos que han estado exentos, algo que, como hemos mostrado o hemos reiterado desde el punto de vista de política, no parece ser viable en este momento ni durante toda la administración que le quede al presidente Duque, que hasta ahora está comenzando como tal. Hasta aquí nuestro reporte diario, agradecemos su atención. Nos esperamos el día de mañana y por favor continúen nos siguiendo en redes sociales.